Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, hoy uno de los temas más escabrosos está de regreso en la desolada carretera. Cuéntenme, ¿alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia escalofriante con la Ouija? Muchos de los pasajeros sí, y ellos han compartido sus historias, haciendo posible el viaje de hoy. Así que, si son valientes como siempre, por supuesto los invito a que inclinen su asiento, abrochen su cinturón y, si se atreven, lleguen hasta el final de este viaje. Aquí comenzamos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La sombra en la bodega. Cuando me asignaron la vigilancia de la bodega vieja, me dijeron que solo era cuestión de hacer rondines y asegurarme de que nadie entrara sin permiso. El lugar tenía fama de haber tenido un accidente hace años, pero no me importó. Era un trabajo tranquilo y mejor pagado que otros. Me explicaron que las cámaras de seguridad solo cubrían ciertos pasillos y que muchas estaban inservibles, así que lo importante era estar atento a cualquier movimiento. Las primeras noches fueron normales. Lo único molesto era la cantidad de ratas y el ruido que hacían entre los estantes. Parecía que se peleaban entre ellas. O al menos eso pensaba, porque a veces el sonido no correspondía con lo que debía estar ocurriendo. La bodega tenía varias oficinas en desuso. En una de ellas encontré un tablero de Ouija arrumbado en un rincón. Pensé que era la basura y lo dejé ahí. Había otras cosas acumuladas, cajas con papeles viejos, sillas rotas y algunos archivadores llenos de polvo. Con el tiempo empecé a notar cosas raras. Puertas que estaban cerradas amanecían abiertas, pilas de cajas movidas de un sitio. Un par de veces vi figuras entre los estantes, pero cuando iba a revisar no había nadie. Asumí que era gente metiéndose a robar, pero nunca encontré rastros de entrada forzada. Una noche, incluso escuché pasos en el piso superior. Subí de inmediato con mi lámpara en mano, pero todo estaba vacío. El polvo del suelo seguía intacto. Pregunté a los trabajadores y me dijeron que unos compañeros habían jugado a la Ouija en una oficina. Desde entonces, según ellos, la bodega se sentía diferente. Uno de los que jugó renunció poco después y nunca volvió. Revisé registros y encontré que alguien había desaparecido en esa época. Un tal Jorge. No había mucha información, solo que dejó de presentarse y no pudieron localizarlo. Nadie parecía saber mucho de él, como si simplemente hubiera dejado de existir. Una noche, mientras hacía mi ronda, vi algo moverse entre los estantes. Era una figura humana. Caminaba lento, pero sin ruido. Cuando le hablé para identificarlo, no respondió. Fui tras él con la lámpara, pero no encontré a nadie. Revisé las cámaras y la figura estaba ahí, pero en cuanto pasé por donde se suponía que estaba, simplemente desapareció. Esa noche sentí por primera vez que no estaba solo, aunque no hubiera nadie visible. Seguí trabajando porque necesitaba el dinero, pero cada noche las cosas se ponían peores. Empecé a notar que los objetos se movían sin razón aparente. Cerraduras que yo aseguraba parecían abiertas. Las cámaras grababan cosas que mis ojos no veían en el momento. Y cada vez que me tocaba pasar por la oficina de la Ouija, sentía que había alguien dentro. La sensación era tan fuerte que un par de veces llegué a abrir la puerta de golpe, esperando encontrar a alguien escondido, pero siempre estaba vacía. Una madrugada, al revisar los monitores, vi algo que no tenía explicación. Mi propia sombra, proyectada por la luz de mi linterna, se movía diferente a mis pasos. Era apenas un desfase,
pero era claro que no coincidía. Apagué la linterna y la sombra seguía ahí, aunque más tenue. Salí de la oficina y mi sombra se quedó atrás por un momento antes de alcanzarme. Fue como si tuviera su propio ritmo, como si no dependiera enteramente de mí. Después de eso, no pude seguir trabajando. Cada vez que intentaba ignorar lo que pasaba, algo ocurría. Una noche, cuando creí ver nuevamente la figura entre los estantes, en lugar de ir tras de ella, me quedé quieto observando. Noté que no se movía del todo como una persona, sino más bien como una sombra proyectada en el aire, pero sin que hubiera ninguna superficie donde pudiera reflejarse. Apagué mi linterna y la figura se desvaneció en la oscuridad. Esa fue la última noche que trabajé ahí. Dejé mi reporte y renuncié sin dar explicaciones. Pero cuando salí de la bodega y me alejé bajo la luz de la calle, noté que mi sombra seguía sin moverse como debía. Desde entonces, la observo todo el tiempo. Algunas veces, cuando creo que no estoy prestando atención, se queda quieta, aunque yo siga caminando. Y a veces, cuando giro de golpe para verla, la encuentro en una posición que no corresponde con la luz que debería proyectarla. El incendio sin origen. No había nada extraño cuando llegamos. Era un incendio como muchos otros. La casa estaba casi consumida. Las llamas seguían ardiendo en algunas partes, pero el techo ya había cedido. No había explosiones ni señales de que hubiera iniciado por una fuga de gas, solo fuego que avanzó demasiado rápido. El calor seguía siendo intenso, y el humo todavía salía de entre los restos, denso y sofocante. Habíamos visto incendios violentos antes, pero algo en este se sentía distinto, aunque no supimos explicarlo en ese momento. Los vecinos dijeron que adentro había muchachos. Algunos lograron salir, pero otros se habían quedado atrapados. La desesperación de la gente era evidente. Gritaban nombres y señalaban hacia el interior con angustia. Entramos con lo necesario para rescatarlos. El humo hacía difícil ver, pero logramos encontrar a 3 con vida. Estaban en shock, con el rostro cubierto de hollín. Apenas podían hablar. Uno no dejaba de repetir que no fue un accidente. Otro dijo que no era humano lo que estaba ahí. Su voz temblaba y sus ojos estaban abiertos de una manera que no olvidaré. No les hicimos caso en ese momento. Nuestra prioridad era sacarlos. Revisamos el resto de la casa para asegurarnos de que no quedara nadie. Entre los escombros había cuerpos, 2 completamente calcinados. No hubo nada que hacer por ellos. La escena era impactante, incluso para nosotros, que estábamos acostumbrados a este tipo de emergencias. Uno estaba junto a una mesa que apenas se sostenía. Sobre la madera quemada, vi algo, un pedazo de cartón chamuscado, con unas letras apenas visibles. La forma era inconfundible. Un tablero de Ouija. No lo toqué, pero lo observé un rato antes de seguir trabajando. Algo en mi interior me dijo que ese objeto tenía más importancia de la que parecía. Apagamos los últimos restos del fuego y aseguramos el área. Luego llegó la investigación. No encontramos nada que explicara el origen del incendio. No hubo fallas eléctricas. No hubo velas. No hubo gasolina. Nada que indicara cómo empezó. Parecía que el fuego había surgido de la nada y se había extendido demasiado rápido. Uno de los peritos revisó los escombros y negó con la cabeza. No había una razón lógica para que todo hubiera ardido así. Uno de mis compañeros, un veterano, me habló en voz baja. Dijo que no era la primera vez que veía algo así. Me contó de otros casos,
casas que se incendiaban después de que alguien jugaba con la ouija. Recordaba 3 en los últimos 20 años, siempre sin una causa clara, siempre con alguien diciendo que había visto algo que no debía estar ahí. Su tono era serio, como si estuviera recordando algo que prefería olvidar. Decidí investigar. Busqué registros de incendios similares. Encontré más de los que esperaba. Algunos tenían coincidencias. En todos hubo sesiones de ouija, poco antes del fuego. Pregunté a la gente del pueblo. Algunos recordaban una historia vieja. Decían que hacía décadas, un grupo de jóvenes jugó con la ouija en una casa que después ardió. Uno de los sobrevivientes hablaba de algo que se liberó esa noche, algo que nunca se fue del todo. Seguí buscando. Encontré un nombre que estuvo en ese primer incendio. Murió tiempo después, en otro fuego, sin explicación. Pero antes de eso decía que algo lo seguía, que había abierto una puerta y no la había cerrado. Algunos de los que lo conocieron decían que él fue la primera víctima, que desde entonces la cosa seguía buscando a alguien más. Me metí más en la historia. Platiqué con familiares de los fallecidos en aquellos incendios. Muchos mencionaban pesadillas, sombras en las paredes, ruidos extraños antes de que todo ocurriera. Uno de ellos, el hijo de un hombre que murió en un caso similar, me dijo que su padre había cambiado días antes del incendio. Se le veía nervioso, murmuraba cosas. Decía que había cometido un error. No tengo pruebas de nada, solo registros, historias y coincidencias. Pero no puedo ignorar lo que vi en esa casa, ni lo que dijeron los sobrevivientes. No creo en cuentos, pero el fuego no empieza sin razón, y hay incendios que no tienen explicación. Este caso me dejó con preguntas que no puedo responder, y aunque intento olvidarlo, cada vez que veo un nuevo incendio sin causa aparente, me acuerdo de aquella noche y del tablero quemado entre los restos. El terreno. Yo dormía en un terreno baldío cerca de la carretera. No había nada ahí, solo pasto seco y unos árboles. La gente pasaba sin fijarse. Para mí era un buen lugar porque nadie molestaba. No tenía que preocuparme de que llegara alguien a correrme o robarme lo poco que tenía. Durante el día, salía a buscar algo de comer y en la noche volvía para descansar, sin hacer ruido ni dejar rastro. Era un sitio olvidado, perfecto para alguien como yo. Esa noche, llegaron unos jóvenes. Eran 4. Venían riéndose y hablando fuerte, sin importarles que alguien pudiera escucharlos. Traían una tabla y una vela. Se sentaron en círculo y empezaron a jugar. Yo los vi desde mi rincón. No hice ruido. No les importaba el lugar ni lo que hacían. Preguntaban tonterías y se reían, como si fuera un juego sin importancia. No les preocupaba si estaban molestando a algo que no entendían. Al rato apagaron la vela y se fueron como sin nada. Yo no dije nada, pero supe que algo quedó suelto. Los primeros días no pasó nada raro. Pensé que tal vez me había equivocado y que todo seguía igual. Luego noté que el aire estaba distinto. No hacía frío ni calor, pero pesaba. Sentía que algo me apretaba el pecho, como si estuviera dentro de un cuarto sin ventanas. A ratos veía figuras entre los árboles. No se movían como gente ni como animales. No tenían forma, solo estaban ahí, quietas, pero se sentía su presencia. Pensé que era mi vista, pero cada noche era lo mismo. A veces las sombras parecían más grandes, más cerca. Cerraba los ojos, pero la sensación no se iba. Después empecé a encontrar mis cosas cambiadas.
Mi cobija estaba más lejos, mi mochila abierta, la comida revuelta. Yo no dormía pesado, así que nadie pudo haber entrado sin que lo notara. Dejé piedras alrededor para oír si alguien venía, pero nunca se movieron. Aún así, al amanecer todo estaba fuera de su lugar. Revisaba bien cada noche, pero nada tenía sentido. Era como si algo invisible jugara conmigo. Una noche algo pateó mi refugio. No fue viento ni un animal. Me quedé inmóvil, esperando. No oía nada más, pero al día siguiente vi marcas en la tierra. No eran de zapatos ni de patas. No supe qué eran, pero eran muchas y estaban por todas partes. No seguían un camino lógico. Desde ahí, ya no dormí igual. Me despertaba cada rato, revisando a mi alrededor, pero nunca veía nada moverse. Días después vi que alguien volvía al terreno. Era uno de los jóvenes. Caminaba con prisa, como si buscara algo. Se detuvo en el mismo sitio donde jugaron y sacó la tabla. Parecía estar hablando solo. Susurraba y miraba alrededor con desesperación. No sé qué esperaba, pero no pasó nada. Se veía nervioso, tenso, como si supiera que algo andaba mal. Después de un rato quiso irse, pero no pudo. Algo no lo dejaba moverse. Yo lo vi. Parecía que luchaba contra algo que no estaba ahí. Su cuerpo se doblaba, como si alguien lo jalara. Movía los brazos como si tratara de soltarse, pero no había nadie sujetándolo. No gritó, solo trataba de escapar. De repente cayó al suelo y se dejó de mover. Se quedó ahí, como si el terreno hubiera absorbido su vitalidad. No me acerqué. No podía hacer nada. Al otro día fui con unos conocidos en la gasolinera y les conté. Se rieron. Dijeron que era el frío o el hambre, que a veces cuando uno no come bien, ve cosas que no están ahí. No insistí. No tenía caso, pero yo sabía lo que vi. Sabía que no fue mi imaginación. Algo pasó en ese lugar. Y no era algo bueno. Desde esa noche no descansé más. Lo que sea que estaba ahí me seguía. Me escondí en otro lado, pero sentía que no estaba solo. A veces escuchaba susurros, pero no venían de ninguna parte. Oía mi propio nombre en el viento. Una vez abrí los ojos y vi figuras alrededor. No estaban lejos. No se movían. Eran varias. No cerré los ojos hasta que amaneció. No quería parpadear, porque cada vez que lo hacía, sentía que se acercaban más. Esa fue la última vez que dormí ahí. Ya no era seguro. Algo quería que me fuera, o que me quedara para siempre. No volví al terreno. No sé qué pasó con el muchacho ni con los otros. Solo sé que algo quedó suelto y no se va. Se siente en el aire, en las sombras, en el silencio. Si alguien juega con esas cosas y cree que no pasa nada, está equivocado. No todo se puede ignorar. No todo se olvida. Algunas cosas se quedan esperando. El caso de la escuela. Me llamaron por un incidente en una de las secundarias privadas de la ciudad. Decían que unos alumnos jugaron con la ouija y que algo había salido mal. Llegué con la idea de que era una broma o histeria colectiva. Cuando entré, el director y un maestro me esperaban. Dijeron que varios alumnos aseguraban haber visto algo moverse en los pasillos cuando hicieron el juego. Algunos estaban demasiado alterados como para quedarse en la escuela. Sus padres ya los habían recogido. Pedí hablar con los muchachos. Eran 4. Dijeron que jugaron en un salón después de clases. No pasó nada al principio, pero cuando iban a guardar el tablero, escucharon un ruido fuerte en el pasillo.
Se asomaron y vieron una sombra al fondo. Dijeron que se movía, que no tenía forma definida. Corrieron y desde entonces no querían volver a estar solos. Uno de ellos, el más asustado, juraba que sintió que algo lo seguía mientras huía. No se atrevió a voltear. Revisé las cámaras de seguridad. En la grabación se veía el pasillo vacío, pero en cierto momento, algo parecía cambiar en la imagen. No se veía una figura clara, pero sí una distorsión, como si el aire temblara en un punto. Luego, una puerta al final del pasillo se abrió sola. No había viento ni nadie cerca. Retrocedí el video varias veces tratando de encontrar una explicación. En cada repetición, la distorsión me parecía más evidente. Fui al lugar. No encontré nada fuera de lo normal. Las puertas y ventanas estaban cerradas. Revisé el suelo, las paredes. No había señales de que alguien hubiera estado escondido. Busqué cualquier cosa que explicara lo que se vio en la grabación. No encontré cables, trampas ni nada extraño. Intenté abrir la puerta que se había movido sola. Estaba cerrada de nuevo, con seguro. Volví con el director y le pregunté sobre la historia del edificio. Me dijo que antes de ser escuela, el lugar fue un hospital psiquiátrico. Cerró hace décadas después de un incendio. No quedó nada del edificio original, solo los cimientos. Después construyeron la secundaria. El director parecía incómodo hablando del tema. Dijo que no era la primera vez que ocurrían cosas extrañas, pero que nunca habían pasado de simples rumores. Decidí quedarme a vigilar en la noche. Revisé todo el plantel. Nada se movió por horas, hasta que cerca de la medianoche, escuché un ruido. Era como un golpe seco. Fui al pasillo donde los alumnos dijeron que vieron la sombra. Vi una puerta entreabierta. Yo mismo la había revisado antes y estaba cerrada con llave. Me acerqué. Miré adentro. El salón estaba vacío, pero algo raspaba el suelo, como si alguien arrastrara los pies. Me quedé escuchando, tratando de identificar la dirección del sonido. Entré con la lámpara en alto. La luz mostró marcas en el polvo, huellas que no estaban antes. Parecían desordenadas, como si alguien hubiera caminado sin rumbo. Avancé hasta el fondo. Algo cayó detrás de mí. Me giré. Un pupitre estaba en el suelo. No había forma de que se hubiera caído solo. Sentí la necesidad de salir de ahí. Cerré la puerta con seguro. Fui a la oficina para revisar las cámaras en vivo. En la pantalla, el pasillo parecía normal. Entonces la imagen se distorsionó de nuevo. Esta vez la distorsión se movió avanzando por el pasillo. Algo estaba ahí. No una sombra, no un reflejo. Algo real que no podía ver con mis ojos, pero la cámara sí lo captaba. Encendí el audio de las cámaras, pero solo se escuchaba un zumbido bajo, casi imperceptible. Decidí hacer lo que los alumnos intentaron: cerrar el portal. Busqué el tablero. Lo encontré en el cajón de la dirección. Lo coloqué en el suelo del pasillo y seguí las instrucciones que los estudiantes habían buscado en internet. Esperé. Nada pasó al principio. Luego las lámparas parpadearon. Sentí un cambio en el aire. No de temperatura, sino como si algo se hubiera movido a mi alrededor. Una sensación de presión, como si el espacio se encogiera por un momento. El pasillo quedó en silencio. Revisé las cámaras. La distorsión ya no estaba. Pensé que funcionó, pero cuando me iba escuché algo más. Volví a las cámaras. En una de ellas, en la bodega de mantenimiento, la distorsión apareció otra vez. No desapareció, solo se movió. Pueden creerme o no, pero yo sí creo que esos muchachos tontos invocaron algo usando la ouija.
Algo que, probablemente, había estado en el lugar desde antes, desde que era un hospital psiquiátrico. Y ese algo, lo que sea que hayan invocado, ahora ya no quiere irse del lugar. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando de este viaje, que les esté resultando muy placentero, pero sobre todo, muy aterrador. Antes de continuar, te quiero invitar a que si aún no lo haces, te unas a esta comunidad de pasajeros pulsando el botón de suscribirse y activando la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes que independientemente se están realizando cada miércoles y domingo sin falta y puntualmente. Te invito a que te añadas a mi cuenta personal de Instagram. En esta red social aparezco como LocuTonyMX, LocuTonyMX. También a través de ahí puedes preguntarme tus dudas o bien, si así lo deseas, hacerme llegar alguna experiencia. Si te es más fácil, por favor comparte tu relato al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. Esto es de suma importancia porque el mismo nos permitirá seguir viajando a través de la desolada carretera. Y ya por último quisiera pedirte que, si este contenido es de tu agrado, por favor interactúa con él. Esperaría poder contar con tu pulgar arriba y por supuesto saludarte en la caja de comentarios, lo cual siempre me da muchísimo gusto. Estimados pasajeros, queda una escala más por conocer, así que acompáñenme. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje. El pacto roto. Todo comenzó en esa casa abandonada. Nos metimos por un hueco en la reja y nos instalamos en la sala con la ouija. Éramos 5. Saqué la tabla y la pusimos en el suelo. Encendimos unas velas y empezamos. Nos reíamos al principio. Decíamos cosas sin sentidos. Pero en cuanto el puntero se movió, todo cambió. El puntero se deslizó. No fue el aire, ni nuestras manos. Algo contestaba. Preguntábamos nombres, fechas, cualquier cosa que se nos ocurriera, hasta que uno se asustó y dijo que ya. Se le notaba en la cara que no estaba jugando. Cerramos la sesión como pudimos y salimos rápido de ahí. Yo no me quedé tranquilo. Sentía que la tabla no había terminado de hablar. Al día siguiente regresé solo. Puse la ouija en el suelo y esperé. Nada pasó. Me quedé un rato sentado, mirando la tabla, esperando que algo se moviera. Volví la noche siguiente. Pregunté en voz alta si alguien estaba ahí. Otra vez nada. La tercera noche, cuando ya pensaba en rendirme, la tabla se movió. No tenía quien cerrara la sesión conmigo. Solo aparté el puntero y me fui. Pero al llegar a mi casa, las cosas empezaron a cambiar. Las luces parpadeaban. Cosas caían sin razón. Mi perro no entraba a mi cuarto. Ladraba y gruñía desde la puerta. Una noche desperté y mi cama estaba corrida del lugar. No había ruido, no había nadie, pero algo estaba en mi casa y no se iba. No podía seguir así. Volví a la casa abandonada. Pregunté si era lo que había contactado. La tabla respondió sí. Unos días después, uno de mis amigos dejó de contestar. Fuimos a su casa y su familia dijo que no sabía nada. Había salido y nunca regresó. Buscamos por todas partes. Nada. Hablamos con conocidos. Obviamente también involucramos a la policía, pero nada. Fui a la casa otra vez. Ahora con otro amigo. Buscamos en los cuartos, en el patio, en todos lados. Encontramos marcas en el suelo, círculos, dibujos, palabras en un idioma que no entendíamos, o tal vez solamente eran letras escritas al azar por un loco. No teníamos manera de saberlo. Después de eso todo empeoró.
Ya no importaba dónde estuviera. La sensación de ser observado no desaparecía. Me di cuenta de que no se trataba de la casa, era yo. Lo que fuera que había llamado me seguía. No me dejaba en paz. Ya no dormía. Me sentía vigilado todo el tiempo. Si estaba en mi cuarto, escuchaba ruidos en la sala. Si salía de la casa, sentía que alguien caminaba detrás de mí. Todo se sentía torcido. Me harté y decidí romper la tabla. La agarré y la partí en dos. La quemé en el patio. Me quedé viendo las cenizas, esperando que eso hiciera algo. Nada cambió. Al contrario, al día siguiente desperté con la sensación de que alguien me veía. Había huellas en el suelo de mi cuarto, como si algo hubiera estado parado ahí toda la noche. Busqué más sobre lo que encontramos en la casa. Alguien dijo que esos rituales eran pactos, que si se rompían mal, podían cobrar su parte de otra forma. No era solo un juego. No era solo una tabla. Era algo más. Ya no supe qué hacer. Dejé mi casa. Me fui con otro amigo por unos días. Pero cada noche pasaba algo. Golpes en las paredes. Ruidos en el techo. Movían las cosas. Se escuchaban pasos, hasta que mi amigo me dijo que no podía quedarse más tiempo conmigo. Su casa tampoco estaba segura. Regresé solo. Me encerré en mi cuarto. Puse la ouija otra vez. Me temblaban las manos cuando coloqué el puntero. Pregunté qué quería. La tabla se movió. Dijo una sola palabra. Un nombre. Aquel era el de mi amigo, desaparecido. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,